razón, es todo lo que yo soy. Quiero contarte un poco mi recorrido, mi historia, para que me conozcas y sepas de dónde viene este presente en el que estoy, donde puedo compartirte el yoga a esta profundidad y con esta visión que es particular y que proviene de mi propia maestría que he ido recolectando a través de la experiencia, ni más ni menos a través de la vida. Mi nombre es Samantha Lagui, he nacido en Buenos Aires, en Capital Federal, y he vivido casi toda mi vida en una ciudad llamada Lomas de Zamora, donde transité mi infancia en el colegio alemán, lo cual me trajo muchísimas experiencias que hasta el día de hoy sigo procesando, sigo abriendo, sigo descubriendo y agradeciendo. Creo que nuestra infancia y absolutamente todo lo que vivimos deja una huella, deja una siembra para siempre, y lo vamos descubriendo paso a paso y lo vamos retomando más adelante y resignificando. Así que nuestra infancia está siempre ahí, abierta para que la sigamos mirando y sigamos descubriendo y encontrando más profundidad a todo lo que vivimos, y a veces también retomando esos aspectos que dejamos relegados o que abandonamos. Así que esto es algo que voy a ir trayendo mucho en mis clases y en mis temáticas dentro del podcast. Siempre fui una niña muy creativa, muy en movimiento en relación a las artes, al dibujo, a la pintura, a la exploración con las manos, a la creación a través de elementos que estuvieran a mi alcance. También a través de la música, a través del movimiento, a través del deporte. Esto es algo que mi escolaridad tuvo mucho, el deporte, entonces mi cuerpo fue estimulado desde temprana edad, y creo que no ha sido en vano, porque allí se empezó a despertar esta semillita del movimiento como forma de expresión y de canalización de todas mis energías, de mis emociones y de mis pensamientos. Y si bien, como todas nuestras educaciones hasta aquí, ha sido mucho más desarrollado el plano mental, el intelecto, el estudio, el aprendizaje a través de la mente, he tenido una buena posibilidad de equilibrar esa energía con el movimiento, el cuerpo. Me gustaba mucho correr, hacía atletismo, era parte de las actividades de torneos de la escuela, entonces eso me ayudó muchísimo a salir al mundo, a ponerme en contacto conmigo, como también me ha traído desafíos en cuanto a la exigencia, al rendir, al cumplir, al llegar a metas, pero que en definitiva todo ha sumado completamente en mi vida hasta el día de hoy en cuanto a cómo manejo eso que recibí, esa información que ha quedado en mi cuerpo. En la adolescencia apareció la música muy fuertemente y apareció la primera semillita del yoga, que sería la primera y más importante, pero duraría muy poco, pues adolescencia, pero ha sido fundamental esa ventanita que se abrió ahí a mostrarme: esto es el yoga, pero esto va a venir más adelante, pero ya te lo presentamos. Tuve una experiencia muy cortita con mi maestra de coro, a quien amé profundamente porque me trajo muchísima apertura en relación a la expresión sonora, vocal, a la expresión de mi ser, de mi sensibilidad, y que también me presentó el yoga como un espacio de muchísima profundidad e intimidad, de mucho cuidado
y amor propio que en ese momento pude recibir hasta ahí en una experiencia breve, pero que ya dejaría la siembra para más adelante. La música tuvo un lugar mucho más fuerte en ese momento, en esa adolescencia donde siempre se necesita expresar y comunicar y a veces no se puede de la manera en que se espera o de la manera verbal que quizás los adultos proponen o los espacios en los que estamos esperan. Entonces la música fue ahí un lugar maravilloso donde expresarme libremente. Empecé a tocar la guitarra, empecé a mostrarme en esto que tenía para decir, escribía canciones, tocaba el piano, siempre de manera autodidacta, que esa es una de las cosas que me caracteriza, la exploración, que también está dentro de mi diseño humano, como he descubierto hace muy poco. Ya iré ampliando todos estos temas tan valiosos. La exploración es mi canal, es mi fuente, es el lugar en el que yo obtengo absolutamente todo lo que necesito y lo que quiero saber sobre algo y adquiero la fuerza para después poder compartirlo. Sale desde ahí. Eso no quiere decir que no haya tomado cursos, estudiado, aprendido con otras personas, pero que esos lugares me dieron la posibilidad de luego explorar mucho más y fortalecerme ahí y no replicar lo que me han dicho o lo que me han compartido como un conocimiento cerrado. Así que esa exploración forma parte indispensable de mi desarrollo y de mi crecimiento. Pero antes de llegar ahí, pasé por una educación formal que fue la musicoterapia en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, en un tránsito maravilloso y desafiante de 4 años, donde había que levantarse muy temprano y estudiar muchísimo a un nivel todavía superior que lo que yo venía acostumbrada, a una velocidad quizás también mucho mayor y con una exigencia bastante grande, pero que desde ya pude ver siempre el aprendizaje que me traía mucho más allá de los textos, de las fotocopias, de las pruebas, de los exámenes, de los trabajos. Siempre pude ver cuánto me desarrollaba a mí cada experiencia. La musicoterapia fue maravillosa porque me puso en contacto con muchas incomodidades, a la vez que con muchas fortalezas y un gran descubrimiento de todo el mundo, de mi independencia, del mundo en relación a salir a la ciudad, a manejarme sola, a ordenar mis tiempos, a comer y ocuparme de mí, a descansar como podía, a gestionar mi vida lo mejor posible y de forma muy autónoma, porque bueno, esa es la vida universitaria en general, ¿no? Crecer y salir al mundo, y eso ha sido maravilloso y he tenido muchísimas experiencias enriquecedoras. Y es así que la música y la musicoterapia me llevan a mis primeros trabajos como musicoterapeuta muy rápidamente, donde también las maestrías han sido muy profundas, muy grandes en el contacto con pacientes, donde la música era indispensable para generar un puente de conexión con el alma de esas personas que quizás no se podían comunicar por otros medios y que necesitaban de un canal diferente de la palabra, el cual nosotros teníamos como musicoterapeutas, en cuanto a la voz cantada, los instrumentos, el sonido, la escucha de música, el baile, el movimiento libre, y todo eso me mostró que estaba en busca siempre de mayor libertad expresiva, ¿no? Y todo eso que yo iba aprendiendo, estudiando de manera formal o experimentando, siempre me mostraba
que todos los seres humanos en realidad buscamos liberarnos, buscamos expresarnos, buscamos mostrar quiénes somos y que los canales son infinitos y son maravillosos y abundantes porque todo está informando sobre nosotros mismos desde adentro hacia afuera. Entonces, por muchos años me conecté profundamente con la musicoterapia y pude facilitar a muchísimos pacientes en lo que dentro del sistema de salud se llama discapacidad, espacios de conexión consigo mismos donde sentirse válidos. Y esto fue un aprendizaje fundamental para mí porque me traía a mí misma la validez y la aceptación de todo lo que yo soy y me sentía una más con ellos, mucho más libre que en otros ámbitos por el permiso que nos dábamos en esos lugares de simplemente ser y cantar y bailar y saltar y movernos como fuera y aceptar el infinito de posibilidades, todas diferentes, que cada uno de nosotros y cada uno de ellos estaba teniendo en ese momento en particular. Y los resultados eran maravillosos. Y así, caminando dentro del camino de la musicoterapia, apareció nuevamente el yoga, de la mano de una amiga que yo tenía en una de las instituciones donde yo trabajaba y de la mano de una profe que también estaba en esa misma institución. Apareció de nuevo esta semillita con mucha más fuerza. Yo practicaba acrobacia en tela en ese momento, así que el cuerpo seguía estando muy presente, siempre descubriendo nuevos potenciales y muchas figuras, muchas formas dentro de la disciplina se parecían a las posturas de yoga que mi amiga me contaba y que yo veía que hacían en el lugar donde yo trabajaba con esta profe. Así que decidí ir más profundo, porque en general cuando yo veo algo que me atraviesa o que me llama la atención, voy bien profundo, voy al nivel donde más voy a poder captar información y experimentarlo más. Entonces me anoté directamente al instructorado de yoga, que además tenía cerca de mi casa, y fue maravilloso porque me encontré con esta misma profe que estaba en el hogar donde yo trabajaba, Mariel, y Mariel me mostró el yoga en sus aspectos más básicos y ordenados para que yo pueda recibirlo y tener una base sólida y estable desde la cual empezar a experimentar. Entonces recibí todas las posturas, recibí todas las técnicas de respiración, recibí los yamas y los niyamas, que son unos principios maravillosos dentro de su filosofía. Recibí muchas cosas que para mí eran completamente nuevas, como empezar a ocuparme de lo que comía, de lo que consumía, de lo que escuchaba, de cómo vibraban mis entornos, de cómo hablaba, de absolutamente todo lo que me rodeaba. Y empezó un camino de transformación paso a paso, pero que fue bastante radical y bastante rápido dentro de todo, porque se ve que yo estaba muy predispuesta a entrar de lleno en este camino, porque mi alma sabía que me iba a sintonizar con el camino de vida y sabía todo lo que se venía para mí en el futuro a través del camino del yoga. Así que transité mi instructorado y para cuando llegó el profesorado quedé embarazada de mi hijo. Así que transité un tiempo más y luego tuve que poner en pausa, pero mi práctica nunca se detuvo. Yo ya daba clases de yoga, ya tenía mis alumnos y el yoga me acompañó hasta la semana 39 de embarazo y luego vino todo otro proceso que escapa ya a esta presentación, pero que fue muy fuerte y muy profundo, de reconstrucción y de conexión con esa nueva vida, pero el yoga ya estaba sembrado y ya tenía en mí todos los efectos y yo ya había visto
todo el poder que el yoga tenía para mi vida cotidiana, en ayudarme a gestionar emociones, en recuperar mi cuerpo, en recomponer mi energía, en enfocarme, en conectarme con mis necesidades y mis deseos. Así que la siembra ya había estado hecha y estaban ya sus brotes, algunas ya eran plantitas y otros ya eran árboles con frutos y flores. Así que luego de una gran reconstrucción de todo mi ser, luego del parto de mi hijo Felipe, el yoga empezó a ser prioridad dentro de lo que yo me estaba dando en mi vida, y de ahí vendría la conexión con lo que es hoy el profesorado de yoga y con toda la forma que pude ir construyendo y mostrándole al mundo de lo que es hoy mi yoga para la vida, mi yoga para la nueva humanidad, que es completamente mío, personal y auténtico, y que se comparte con otras personas, donde se expande, crece y recibe las formas de otras personas, las visiones, las ideas, las intenciones, se multiplica y así crece y llega todavía más lejos de lo que yo podría llegar sola. Así que como fruto de toda mi vida y de todo lo que he experimentado hasta acá, hoy nace el yoga para la nueva humanidad, que es lo que comparto. Un yoga terapéutico, un yoga para la vida, donde todas sus técnicas están al servicio de que nuestros días sean despiertos, a conciencia, con mucha profundidad y cada vez con más disfrute y en conexión con quienes somos y con todo el potencial que tenemos para desplegar y para hacer lo que vinimos a hacer en esta vida. Así que desde ahí te voy a estar compartiendo todo lo que vayamos transitando semana a semana, lo que se despliegue en nuestras prácticas como resumen, como fruto, va a estar acá guardado para siempre en estos audios que pueden expandirse por todo el mundo y ayudar a más personas a crear una visión profunda del yoga y de sus vidas. Gracias por recibirme.